espacio a este conversatorio sobre los principios socialdemócratas en una nueva constitución. Para conversar sobre aquello, la Fundación Socialdemócrata ha invitado muy fraternalmente al Centro de Estudios Pedro Aguirre Cerda a hacerse parte para conversar sobre los principios socialdemócratas en una nueva constitución, pero también sobre el rol del Estado para los y las socialdemócratas. Los y las socialdemócratas se caracterizan por su fuerte compromiso con el impulso de las políticas públicas destinadas a reducir la pobreza, la desigualdad y la opresión de los grupos desfavorecidos, siendo uno de sus objetivos prioritarios de gobierno crear las condiciones que permitan en un régimen democrático un desarrollo económico y social igualitario y solidario, por lo que dotar de contenido material a los derechos sociales supone una visión en cuanto al rol del Estado en esta materia. Así nos preguntamos hoy, dada la coyuntura constitucional y constituyente, pero también a raíz de la proliferación de candidatos que se definen como socialdemócratas, ¿es posible una constitución socialdemócrata para Chile? Y de serlo, ¿cómo debería ser esta constitución? Para responder esta y otras interrogantes, tenemos hoy dos grandes expositores. Por una parte, a Jorge Cárdenas, quien es de la Fundación Socialdemócrata. Él es abogado de la Universidad Católica de Temuco. Dentro de su trayectoria académica cuenta con un magíster en Gerencia Pública en la Universidad Mayor y un magíster en Ciencias Políticas, Seguridad y Defensa de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos. Dentro de los postítulos tiene un diplomado en Metodología en la Enseñanza del Derecho de la Universidad Católica de Temuco, un diplomado en Derechos Humanos y Pueblos Indígenas de la Universidad Católica de Temuco, un diplomado en Derecho Inmobiliario de la Universidad Austral de Chile, de Introducción al Derecho Internacional de los Derechos Humanos de la Universidad de Chile, y también ha sido académico de la Cátedra de Derechos Humanos y Sociedad del Currículum de Formación General en la Universidad Católica de Temuco y de la Cátedra de Derecho Indígena, de Derecho Municipal y de Derecho Constitucional en la misma Casa de Estudios. Del mismo modo, se ha desempeñado como asesor jurídico en distintas municipalidades. Fue director del Instituto Nacional de la Juventud, Región de la Araucanía, en el periodo 2006 al 2010, asesor jurídico de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas entre el año 2014 al 2018, y cuenta con varias publicaciones, entre otras la de Liderazgo Juvenil Mapuche, cómo ejercer un liderazgo desde el entendimiento del otro. Te damos la bienvenida entonces y agradecemos mucho tu presencia hoy. Y por el Centro de Estudios Pedro Aguirre Cerda nos acompaña hoy don Emilio Oñate Vera. Él es abogado de la Universidad Central de Chile, es magíster en Gerencia y Políticas Públicas de la Universidad Adolfo Ibáñez, magíster en Derecho Administrativo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, cuenta con un postítulo en Derecho y Política Contemporánea de la Universidad de Lleida, es profesor de Derecho Administrativo, impartiendo docencia en diversos programas de posgrado, es además director del Instituto Chileno de Derecho Administrativo, ICHDA, y presidente del Centro de Estudios Pedro Aguirre Cerda. En enero del año 2016 fue electo decano de la Facultad de Derecho y Humanidades de la Universidad Central de Chile para el quinquenio 2016-2021. Entre noviembre y diciembre de 2019 integró la Mesa Técnica para la Reforma Constitucional que definió el itinerario para una nueva Constitución para Chile. Entre los años 2002 y 2006 fue secretario regional ministerial de Transporte y Telecomunicaciones de la región de Valparaíso y luego secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito, CONACET, del Gobierno de Chile. Ha sido profesor
invitado en la Universidad Nacional de Panamá, donde impartió la cátedra de Jurisdicción de Cuentas en el Derecho Comparado en el Magíster de Derecho Público y Jurisdicción de Cuentas. También ha sido profesor invitado en el Magíster de Derecho Público y Economía Política de la Universidad de Lleida, de España. También te damos la bienvenida, Emilio, a este conversatorio. Muchas gracias. Muy bien, vamos a dar las reglas de este conversatorio. Ambos expositores tienen un tiempo de 15 a 20 minutos de exposición. Vamos a partir con Jorge Cárdenas en esta oportunidad. Si tú estás de acuerdo, Jorge, para comenzar, perfecto. Porque Jorge además tiene una presentación en PPT, por lo tanto vamos a partir con Jorge, y le pido a las personas que van a participar del conversatorio que todas las preguntas y comentarios las puedan hacer a través del chat, y en la ronda de preguntas y comentarios yo voy a señalárselas a ambos expositores, y estos tendrán un tiempo para responder ya sea una agrupación de preguntas, dependiendo de aquellas de las que vayan saliendo, o bien vamos respondiendo de a una si las temáticas no tienen relación. Así es que, Jorge, cuando tú quieras, estamos disponibles. Valeria, voy a compartir pantalla y, perfecto, y comenzamos. Perfecto. No sé si se aprecia bien. Ya. Sí, muy bien, Jorge. Ok. Bueno, primero un saludo al expositor que me acompaña, a Valeria como conductora, a la gente que nos acompaña a través de Facebook y a través también de Google, y poder comentar algo que es tan importante y trascendental para el país como es la posibilidad de una nueva constitución. Y de dónde surge esta necesidad de poder construir como país una constitución democrática que nosotros esperamos con algunos principios que reflejen la socialdemocracia. Ahora, precisamente cuando nosotros vemos el contexto en el cual se produjo y analizamos cuál era la constitución que nos rige, muchas veces nos preguntamos cómo se demoró tanto el estallido social, porque efectivamente la constitución del 80 es una constitución que tiene una serie de particularidades que están muy alejadas de lo que uno entiende por una constitución democrática. ¿Ah? En principio, es una constitución que se generó en dictadura, con una elección quizás una de las más fraudulentas de la historia política de nuestro país, y que se construye desde arriba hacia abajo, y no desde abajo hacia arriba, es decir, precisamente fue una constitución que fue encargada, digamos, por la Junta Militar a una comisión llamada Comisión Ortúzar, y construyen esta constitución con principios más bien de carácter neoliberal, que es impuesta a la ciudadanía, y un poco lo que generó y lo que ha pasado también en fenómenos como por ejemplo los indignados en España, la chaqueta amarilla en Francia u otro, la primavera árabe, es precisamente de que lo que pasó en nuestro país es que la gente tenía un descontento y que se manifestó en toda su plenitud el 18 de octubre del 2019. Y se produjo este estallido social que básicamente era una respuesta a que ellos no se sienten, o la gente, o digamos la ciudadanía no se sentía identificada con el sistema político, y por ende, ¿qué más representativo que el sistema político que la Constitución? En ese sentido, cuando nosotros analizamos de dónde nace, digamos, el descontento, de otra manera, las bases de la Constitución del 80 nos dan un margen legal del descontento. Evidentemente, cuando nosotros hablamos de la Comisión Ortúzar y vemos que fue liderado este proceso por el ya fallecido, pero en su tiempo muy connotado constitucionalista Jaime Guzmán, él
claramente privilegió establecer ciertos principios neoliberales en lo económico y conservadores en lo valórico. Entonces, de una manera, lo que se estableció fueron principios los cuales se tomaron a las ideas de los profesores de Chicago. Hubo mucha injerencia en la dictadura que tomó este sistema de gente que estudiaba economía en la Católica y se posgraduaba en la Universidad de Chicago y después ocuparon importantes cargos no solamente en el mundo privado, sino también en la dictadura. Y de una otra manera eso reflejó la Constitución, tuvo una clara influencia de aquello. Ahora, específicamente, donde la Constitución del 80 se refleja, digamos, esta influencia neoliberal, yo lo veo en algunos principios que han sido latamente analizados por la mayoría de los constitucionalistas, pero que creo que es bueno que nosotros los revisemos para tenerlo en consideración. Uno de ellos, sin duda, el principio de subsidiariedad, que parte de la base de que todo debe hacerse por el individuo o por agrupaciones de individuos, desde lo privado, y le da a lo público y al Estado un rol más bien reducido. O sea, un poco cuando se estableció este principio de subsidiariedad en el artículo 1 de la Constitución, lo que tuvo en vista el constituyente fue precisamente que el Estado tuviera la menor participación posible y que fuera, digamos, el individuo casi como una enaltecer el principio de la autonomía y el principio de la libertad individual, partiendo de la base que el individuo que era exitoso era por producto de su esfuerzo, producto de sus capacidades, y no había, y que el Estado solamente era más bien un bloqueador o algo que trababa, digamos, estas oportunidades. Lo cual, evidentemente, es un principio que parte errado, porque evidentemente habían personas que partían, digamos, a correr esta carrera de 100 metros planos, que partían desde el lado de la meta y evidentemente ganaban, y otros que partían en la carrera con una mochila llena de piedra y 10 minutos atrás. Es decir, nunca ha estado pareja la cancha. Entonces, había una protección de la igualdad malentendida. O en este caso, y dándole, digamos, y no otorgándole al Estado el rol que se merece. Otra de un poco las manifestaciones de este neoliberalismo que se dio de una manera totalmente, digamos, sin una limitación, precisamente por estar en una situación de dictadura, efectivamente se establecía una, eh, una situación mucho más compleja respecto de poder establecer alguna discusión, un debate que eran en ese tiempo inexistentes. Entonces, desde esa perspectiva, tenemos que, evidentemente, habían otros principios en los cuales se ponían de manifiesto este neoliberalismo a través, por ejemplo, de la regulación de los derechos de los trabajadores, donde se limitaba, evidentemente, la sindicalización, que solamente se pronunciaba a la huelga como una prohibición de cierto sector a esta, una evidente manifestación de la opción preferente hacia la educación privada, la libertad de enseñanza, en la cual cualquiera podía abrir un colegio, y esto tuvo dos consecuencias, y eso lo decía el mismo Guzmán, digamos, de dejar a los privados que hicieran temas que más bien eran propios del Estado, y llevó a que hubiera colegios subvencionados de muy mala calidad, con muy malos resultados, pero también en el caso, por ejemplo, de educación superior, se establecieran leyes que prohibieran el lucro, pero que eran totalmente desoídas. O sea, en la práctica sí había lucro. ¿Mm? Lo mismo respecto a la situación del derecho a la salud, que es un derecho que no estaba lo suficientemente resguardado, que establece de otra manera, da pie a esta diferenciación entre el sistema de ISAPRE y FONASA, y también es una invitación, digamos, a, que lo hemos vivido en la pandemia,
de esta tremenda diferencia respecto al acceso a la salud de acuerdo a los recursos de cada ciudadano. También otro efecto del neoliberalismo es el exceso de regulación del derecho a propiedad. Aquí llegamos incluso a establecer de que este derecho a propiedad regula hasta la expropiación, o sea, temas que perfectamente podía regularse por un reglamento o por una ley, se dejan, y efectivamente también, si bien hay un resguardo a la propiedad de la minería y el agua, de otra manera, al dar paso, digamos, a la posibilidad de poder concesionarla, básicamente este derecho también se ve sumamente restringido y existe, digamos, un abuso de los particulares respecto de esto, y también una falta de acceso por parte sobre todo de las comunidades indígenas y a sus recursos naturales. Efectivamente, también otra muestra de este neoliberalismo fue hecha por el hermano presidente, José Piñera, con los sistemas AFP, que prometió que en el 2020 íbamos a tener una pensión igual al salario que se percibía, y finalmente estuvo muy lejos de ser así. La capitalización individual llevó a una precarización de las pensiones de una manera muy notoria. Entonces eso evidentemente nos jugó, digamos, una mala pasada en el sistema. Igual, evidentemente, tenemos que se dio un excesivo conservadurismo, sobre todo respecto al concepto de familia, de la Constitución del 80 más bien original, que se ha tenido que ir complementando y avanzando, sobre todo a través de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, entre otras. Ahora, la pregunta de cómo se construye una constitución socialdemócrata con los valores socialdemócratas, básicamente cuando nosotros hacemos referencia a una constitución que nazca de la voluntad de las bases del pueblo, de las bases de la ciudadanía hacia la autoridad, no al revés, como sucedía en la constitución, como sucede en la constitución actual. Es la ciudadanía que le entrega digamos, quien lleva a cabo este proceso constituyente. ¿Y cómo se genera este proceso constituyente originario? Evidentemente a través de la elección de su representante, y no solamente a través de la elección de su representante, sino que también lo que se espera es que haya un proceso sólido y transparente al servicio de los ciudadanos. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que no solamente la elección de los constituyentes con paridad, con escaños para los pueblos originarios, sino que además los procesos de discusión y debate sean, por ejemplo, transmitidos por el canal de la Cámara, que los acuerdos también se publiciten para que haya una total transparencia del proceso y haya una nueva también recuperación de la confianza del ciudadano común hacia su sistema, que actualmente está, digamos, sumamente cuestionado y con razón. En ese sentido, cuando nosotros hablamos de socialdemocracia, y bien lo mencionó, digamos, Valeria cuando hacía la introducción a las presentaciones, muchas veces se habla de la socialdemocracia de manera muy liviana. Un día decimos, mira, no somos políticos, otro día decimos, mira, yo me voy a preocupar de arreglar las cosas de la gente o los problemas de la gente, y después me autodenomino socialdemócrata. Entonces muchas veces la gente se pierde, y en realidad la socialdemocracia ha existido por muchos años y ha tendido siempre a valores más bien progresistas. ¿Y qué se traducen estos valores progresistas? Es, por ejemplo, la equiparación de los derechos civiles y políticos con los económicos, sociales y culturales. Generalmente siempre se tiende a decir, las libertades las tenemos que asegurar, pero ¿qué pasa con las igualdades? ¿Qué pasa con el derecho a la educación? ¿Qué pasa con el derecho a la salud? El acceso a la cultura. Y ahí, evidentemente, una visión socialdemócrata debe
empareja, digamos, la jerarquía de estos derechos y debe una nueva constitución asegurarlos de manera necesaria. Y en ese sentido también se refleja el principio de solidaridad a través de un estado de bienestar en contraposición a este principio de subsidiariedad. Necesitamos, y lo hemos visto, que duda cabe, sobre todo yo creo que lamentablemente la pandemia ha sido un ejemplo claro de ello, un Estado fuerte, un Estado fuerte, un Estado transparente que sea un apoyo constante al ciudadano y que garantice estos derechos. Y no, no estemos en presencia de un Estado no solamente que no garantice derechos, sino que por momentos hasta los afecte. ¿Ah? Eh, Responder en este caso a un mayor reconocimiento de derechos sociales y emergentes también, porque cuando nosotros hablamos de derechos emergentes, hablamos de otros derechos que podemos ver en esta diapositiva, que son precisamente el fortalecimiento del rol de la mujer. Y qué orgullo que hemos visto, digamos, cómo en el mismo estallido social la mujer ha tenido un rol relevante. Sin duda, el grupo, por ejemplo, las tesis que fueron nombradas como unos personajes más relevantes del año a nivel global, nos dan una muestra de eso. ¿Ah? Cómo también estos derechos emergentes nos apuntan a derechos colectivos que la socialdemocracia está llamada a proteger, como por ejemplo la necesidad de resguardar a nuestros pueblos originarios, que tengan un reconocimiento, de reconocer como lo que son, un pueblo con una cultura, un origen común, una tradición, y que Chile se reconozca, este Chile de distinto y cada vez más plural y cada vez más multicultural. Entonces eso tiene que estar reflejado también una mayor protección al medio ambiente. No puede ser de que las empresas tomen al medio ambiente como un costo en el inventario y no esté debidamente regulada más allá del recurso de protección, con una férrea fiscalización, con una férrea multa, o, digamos, sanción, en caso de que este derecho sea transgredido. Luego también, evidentemente, y un poco reaccionando a lo que se establece en la Constitución del 80, un derecho más allá de lo que establece la Ley de Educación Pública, pero una Constitución que de todas maneras resguarde y asegure una educación gratuita, laica, inclusiva, porque tenemos plena conciencia que la principal herramienta de movilidad social es la educación, y lamentablemente las estadísticas de la OECD, que hemos visto que Chile con orgullo pertenece a ella, pero a su vez en niveles de falta de movilidad social somos los campeones. Somos los campeones estamos en el top 10 del coronavirus y de la desigualdad. Entonces, evidentemente, eso nos hace, digamos, cuestionarlo y también hace justificar muchas veces esta desidia y también esta a veces reacción de la población frente, digamos, a la institucionalidad. Un derecho a salud basado en el sistema solidario. ¿Ah? Es curioso, y un poco cuando nosotros reflejamos estas estadísticas que dio a conocer la periodista Matu, que en enfermedad respiratoria aumentó en un 800% la comuna de Cerro Navia. Entonces necesitamos efectivamente un sistema de salud más accesible, más igualitario. Pero también se ha dicho, y en eso evidentemente hay que tener cuidado respecto de este peligro de que la discusión se va a centrar en los derechos. De que aquí va a haber una hoja en blanco y tenemos incluso un riesgo real de perder derechos. Porque ese riesgo no es así. Evidentemente Chile tiene una historia previa constitucional en el cual se han hecho múltiples acuerdos, tratados internacionales en los cuales se reconocen derechos fundamentales. Los derechos fundamentales per se, más allá de la doctrina que uno adhiera, son inherentes a la persona humana y tienen que estar. Y por ende también el centro de discusión va a ser no solamente los derechos, sino también la organización del poder. Y ahí
evidentemente hay varios temas que están en la discusión pública, como es el excesivo presidencialismo, y ahí vemos también como socialdemócrata un real compromiso de generar un mayor equilibrio entre los poderes del Estado, que no haya intervención entre uno y otro. También un Estado, no tender hacia un Estado más descentralizado, sino un Estado descentralizado, otorgando más autonomía a las regiones, que es un poco los pecados que tiene el Chile de hoy, y una mayor participación de los ciudadanos y las organizaciones a través de distintos instrumentos de participación ciudadana que no se han puesto en práctica y que puede evidentemente llamar a una participación más decidida de la ciudadanía en lo público, como es, por ejemplo, la acción popular. En ese sentido, todos estos cambios y que deben efectuarse en esta posible nueva Carta Fundamental, para nosotros es muy relevante que contenga estos principios, que contenga estos derechos, pero también es necesario que las fuerzas socialdemócratas se unan y que exista, digamos, una generosidad para que la Asamblea Constituyente sea representativa de estos valores y que esto se plasme en una mejor y nueva Constitución para Chile, y que la gente se sienta evidentemente representada en su sistema político. Entonces, y a modo de conclusión, la invitación es a participar, la invitación es a ir, digamos, sin duda por el apruebo y a mi modo de ver también la convención constituyente o asamblea constituyente, y poder generar una participación más democrática y más social. Eso sería, por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge, por tu presentación. Vamos a seguir ahora con Emilio, y luego de la presentación de Emilio vamos con la ronda de preguntas, que ya tenemos una pregunta en agenda. Así es que, Emilio, por favor, adelante. Súper. Gracias, Valeria. Bueno, gracias a Jorge también, y saludar a la Fundación Socialdemócrata, ¿no? Y al Centro de Estudios Pedro Aguirre Cerda, que por esta actividad, ¿no? Yo me siento parte también de esta actividad porque, como decía Valeria, es una actividad conjunta con la Fundación Socialdemócrata y nuestro Centro de Estudios, ¿no? Para conversar además de un tema que ha estado tan de moda y que curiosamente lo puso de moda no un socialdemócrata, sino que más bien un neoliberal de la Escuela de Chicago, ¿no? Cuando en un programa de alto rating dominical, ¿no? de horario prime, se declara, ¿no? como el alcalde Joaquín Lavín se declara socialdemócrata. Pero más allá de la moda, ¿no? y de la contingencia o la coyuntura, yo creo que es súper importante en este momentum constituyente en el que estamos, bueno, preguntarnos qué supone la incorporación o qué principios propios de la socialdemocracia podríamos tener en consideración a la vista de la redacción de un nuevo texto constitucional. En el entendido que tenemos la posibilidad única, histórica, ¿no? De la historia republicana chilena, de que sean las ciudadanas y los ciudadanos los que puedan participar activamente en la redacción de un texto constitucional. Yo quiero poner énfasis en esto, porque la verdad quienes promueven el rechazo o quienes minimizan la potencialidad, perspectiva o proyección que tenga todo este proceso constituyente, desconocen que esta opción de que sean las chilenas y los chilenos las que puedan redactar un texto constitucional no había ocurrido nunca en la historia republicana chilena. Si uno mira la historia constitucional desde el reglamento constitucional de 1811, el reglamento constitucional de 1812, la constitución de 1823, 1828, la de 1833, la de 1925 y la actual, han sido constituciones redactadas por un grupo de personas designados, muy vinculados a la oligarquía chilena, ¿no? en determinados momentos históricos, y donde no ha habido la posibilidad de una participación ciudadana efectiva y real. Y por lo tanto creo que ese momento, este hito, de que sean las y los ciudadanos los que puedan reescribir
un texto constitucional es una cuestión muy, muy significativa, tanto en la redacción misma como en el proceso mismo en el que hoy día nos encontramos inmersos. Dicho eso, para el abordaje, ¿no?, de los potenciales principios socialdemócratas en la Constitución, en la nueva Constitución, yo quisiera partir señalando que nuestro sistema, al menos el actual, ¿no?, la actual Carta Política, las actuales reglas del juego, del diseño institucional vigente, se sustentan más bien en lo que uno podría denominar, ¿no?, el constitucionalismo clásico o el constitucionalismo liberal, ¿no?, donde, de manera equivocada, a mi modo de ver, contrapone las nociones de libertad y de igualdad. Esta es una discusión, ¿no?, que yo diría está superada, pero el constitucionalismo clásico y el constitucionalismo liberal contraponen estas dos visiones, estas dos nociones de libertad y de igualdad. Y esa noción liberal, ¿no?, o más bien individualista, con la que surge la Constitución, bueno, irradia todo su actual interlineado. ¿Por qué? Porque la concepción liberal o tradicional o clásica constitucional, bueno, entiende el rol del Estado, pero desconfía del Estado, y más bien le da prevalencia a la libertad individual, ¿no?, desconfiando, teniendo recelo de el Estado y sus instituciones, ¿no? Sin concebir que el Estado, como es propio de un constitucionalismo más social o de un constitucionalismo más socialdemócrata, sin entender que el Estado es un actor más interviniente en la sociedad y por consiguiente interviniente en distintos aspectos, también aspectos económicos, algo que el constitucionalismo clásico o individual ve más bien, como digo, con recelo. Ya García Pelayo planteaba que mientras en el siglo XVIII y en el siglo XIX se pensaba que la libertad era exigencia de la dignidad humana, en la actualidad se piensa que la dignidad humana es una condición para el ejercicio de la libertad, ¿no? Y por lo tanto, no hay, por cierto, dignidad humana en la cual no esté presente la libertad, pero la libertad también va a expresarse en la medida de que la dignidad humana se reconozca abierta y expresamente no solo en el marco institucional, sino que se desarrolla adecuadamente en el diseño institucional del Estado. Nuestra historia constitucional, la verdad es que no ha expresado con tanta fuerza y vigor esta idea de Estado social y democrático. Si uno revisa las tres principales constituciones desde el punto de vista de la trayectoria histórica chilena, la Constitución de 1833, ¿no?, que surge a propósito como resultado, ¿no?, de la batalla del Ircay, de la guerra civil entre liberales y conservadores, ¿no?, en 1830, que ganaron los conservadores. Es una constitución que, además de declarar un régimen presidencial donde el presidente concentra una gran cantidad de facultades o atribuciones, es una constitución bastante conservadora, ¿no?, y que le da un orden o un diseño institucional bastante rígido a la incipiente República Chilena. Tal vez la Constitución de 1925 es la que más nociones de Estado social o de un incipiente Estado de bienestar consagra. De hecho, es bien interesante el tratamiento de la noción de servicio público, por ejemplo, que tiene la Carta de 1925, o el establecimiento de la denominada seguridad social, o la de la instrucción primaria obligatoria, o de la implementación progresiva de las cargas tributarias, ¿no? Son nociones mucho más asimilables a lo que podríamos entender hoy día un Estado social y democrático. Pero ese avance que podemos haber tenido en la Constitución del 25, bueno, se ve totalmente retrocedido por la concepción ideológica en la que se sustenta la Carta de 1980, ¿no?, la Carta surgida en dictadura que, como muy bien decía el profesor Cárdenas, ¿no?, es una carta que tiene una fuerte noción, ¿no?, que propende al individualismo, al desarrollo de la actividad privada. Lo que me parece a mí no sería malo en sí mismo si existiesen adecuados mecanismos de balance, ¿no?, porque nadie está en contra de la libertad individual o del libre emprendimiento del desarrollo económico. El problema está cuando todas las prestaciones básicas y los derechos sociales especialmente
traducidos en esas prestaciones básicas, se tercerizan o se entregan a privados sin que el Estado tenga capacidad de control o tenga musculatura para fiscalizar y sancionar adecuadamente a sus privados que fallan en el otorgamiento de prestaciones básicas. Y eso viene desde lo que inicialmente señalé, de esta desconfianza hacia el Estado y las instituciones, ¿no?, en esta lógica del constitucionalismo liberal o individualista, ¿no? Esta idea de Estado socialdemócrata, o de Estado social y democrático, también supone una reconceptualización de la noción de Estado de Derecho, ¿no?, más allá de lo jurídicamente formal. Como sabemos, un Estado de Derecho, ¿no?, es aquel Estado que se encuentra supeditado, ¿cierto?, a la separación de los poderes del Estado, a las funciones públicas, que todos los órganos del Estado se encuentran también supeditados a la Constitución y a las normas que se han dictado conforme a ella, o sea, principio de juridicidad. Es aquel Estado donde si el Estado en el ejercicio de una función pública como sujeto jurídico causa daño o perjuicio, debe responder por ese daño o perjuicio. Es aquel Estado donde están no solo reconocidos, sino que adecuadamente tutelados o protegidos los derechos fundamentales y donde hay seguridad jurídica. Pero esa concepción que podríamos denominar clásica o tradicional de un Estado de Derecho, bueno, esta noción de Estado social y democrático la amplía, ¿no?, la complementa. Es así como Hermann Heller, ¿no?, un socialdemócrata alemán, del ala no marxista del partido alemán de la primera mitad del siglo XX, plantea que un Estado de Derecho debe ser concebido bajo la noción de lo que él denominó el status vivendi común. Vale decir que el Estado social requiere que las funciones públicas, que los poderes públicos y principalmente la administración del Estado o aquellos órganos que desarrollan la denominada función ejecutiva, asuman la responsabilidad de otorgar a la generalidad de los ciudadanos las prestaciones y servicios para la satisfacción de las necesidades vitales, lo que la doctrina alemana también denomina la procura existencial. Es aquí, me parece a mí, donde hay un punto central en esta noción de status vivendi común o de procura existencial planteada por el publicismo alemán, principalmente socialdemócrata, ¿no? Es esta idea de que el Estado social y democrático, y por consiguiente los principios socialdemócratas, deben asegurar o deben conformar un Estado que asegure bienestar no sobre la base de mínimos, ¿no?, y no sobre la base de focalizaciones de grupos más vulnerables, como es propio, ¿no?, de las concepciones de un Estado más neoliberal, que es el modelo que tenemos en Chile y que uno lo puede ver también en Estados Unidos, ¿no? Bueno, ¿cómo garantizamos a los grupos más carenciados, ¿no?, mínimos en las prestaciones básicas? Esta idea de status vivendi común o de procura existencial propia de un Estado social y democrático, lo que busca es asegurar máximos de manera universal, transversal, y por lo tanto, este principio de Estado social democrático tiene también un fuerte componente, esto es muy interesante, un fuerte componente democratizador de la sociedad, democratizador para asegurar por igual prestaciones básicas, ¿no? ¿Cómo? Con una participación interviniente del Estado en la actividad económica, reconociendo, por supuesto, la importancia y la realidad del mercado, pero asumiendo que el Estado tiene que proveer esas prestaciones básicas, ¿no?, que no son mínimos y que no se focalizan necesariamente hacia los más carenciados. Fíjense que esta idea está obviamente intrínsecamente relacionada con algo que también ya se dijo, ¿no?, que tiene que ver con el establecimiento de los derechos sociales, ¿no?, o los derechos, los que se denominan derechos de segunda generación versus los derechos políticos, ¿no?, o individuales que han sido denominados por parte de la doctrina como derechos de primera generación. Bueno, no son muy antiguas las constituciones que por primera vez consagran los derechos sociales propiamente tales, de manera explícita. La Constitución mexicana en 1917, miren qué curioso, es la primera en consagrar la denominación de derechos sociales, después la Constitución alemana de 1919, y posteriormente, ¿no?, la Constitución
española de 1931. Este reconocimiento de los derechos sociales parte, como decía yo anteriormente, de una premisa, es que el mercado existe, ¿no? Pero el mercado está supeditado al Estado y hay una fuerte interacción entre ambos, ¿no? Lo que no solo supone terminar con una cuestión que hasta el día de hoy es un dolor de cabeza para el sistema chileno, no solo supone terminar con el denominado principio de subsidiariedad, sino que supone su reemplazo por el principio de solidaridad. Y entonces, uno podría decir, recapitulando, ¿no? El Estado social y democrático entiende una interacción permanente entre el Estado y la sociedad. Entiende que el Estado es un actor interviniente en esa sociedad y en la actividad económica. Entiende además que los derechos sociales deben ser garantizados de manera universal y transversal, ¿no? Y entiende además que el principio de la solidaridad se debe superponer al principio de la subsidiariedad. Entre paréntesis, esto va a ser de vital importancia en una futura discusión del texto constitucional a propósito de cómo se va a abordar lo que algunos han denominado también el orden público económico. Es otra expresión de esta idea de subsidiariedad o de concepción ideológica que tan fuertemente tiene la actual Constitución, ¿no? Entonces, como decía, la subsidiariedad debe ser reemplazada por la solidaridad. Además, el principio de equidad propio de un Estado social y democrático supone no solo una distribución o redistribución, como señala García Pelayo, tanto del poder como de la economía, sino que también supone un empoderamiento de la ciudadanía, a propósito del establecimiento de lo que se denominan mecanismos de democracia directa o de participación ciudadana, también tan propios, ¿no?, de los principios de un Estado social y democrático. Y cuando hablo de estos elementos o mecanismos de participación ciudadana, me estoy refiriendo, por ejemplo, a algo que seguramente varios de los que nos están viendo han escuchado, ¿no? Iniciativa popular de ley, mandato revocatorio, referéndum, etc. Ahora, un aspecto que yo creo que también es importante tener en consideración y que también lo abordó Jorge en su exposición, tiene que ver con que las concepciones liberales, individualistas, no con prevalencia ideológica más bien conservadora, como la actual, como la nuestra, también realizan un abordaje de algo que tal vez, no sé si la socialdemocracia, yo me atrevería a decir más bien el progresismo, ha abandonado o ha entregado a ciertos sectores más conservadores, y que tiene que ver con el reconocimiento de la familia y la adecuada protección de la familia, ¿no? Cualquiera que ésta sea, cualquiera concepción que ésta sea. Cuando me refiero a la protección o reconocimiento de la familia desde una perspectiva del Estado social y democrático, o desde el punto de vista de la socialdemocracia, me estoy refiriendo a políticas, por ejemplo, de fomento y incentivo para el desarrollo de la niñez, de la tutela y resguardo de los adultos mayores, ¿no? Políticas que en general hemos dejado más bien entregadas a sectores conservadores o eclesiásticos, no religiosos, ¿no? Y por lo tanto creo que es súper importante tomar eso, que las concepciones socialdemócratas más modernas sí lo hacen, ¿no? Mira, un ejemplo brutal en esto es la situación en la que se encuentran los niños vulnerables, que como sabemos se denominan niños del Sename, pero la verdad es que son niños que están en recintos privados, respecto a los cuales el Sename asume una tutela, supervigilancia indirecta, ¿no? Pero no hay un rol, no hay una participación activa, fuerte del Estado en hacerse cargo de ello, ¿no? O lo que pasa, por ejemplo, también con los adultos mayores o las personas enfermas, en fin. Ya decía, ¿no?, que uno de los mayores déficits que presenta el modelo de neoliberal, ¿no?, es la focalización versus el carácter universal del diseño e implementación de políticas públicas. Para ir terminando, yo quiero decir que me parece que el modelo chileno tiene una enorme oportunidad en el proceso constituyente. Chile, desde luego, está inmerso en una concepción más bien neoliberal, en un modelo de Estado que, ya digo, da prevalencia al emprendimiento, a la actividad económica, ¿no?, al desarrollo individual, muy detrás el rol del Estado. Y esto se configura
como ya se decía, no solo en la concepción de los derechos fundamentales, sino que en los mecanismos de tutela y resguardo. Más bien, el catálogo de garantías constitucionales del capítulo 3 parece más bien un catálogo que da al ciudadano, a las personas, la opción de elegir entre un sistema público y un sistema privado, pero no en el establecimiento no en reconocer derechos fundamentales de carácter social y darle una cobertura universal por parte de la institucionalidad pública, ¿no? Y por lo tanto, creo que ese modelo hay que cambiarlo. Tal vez yo soy de los que cree que no requerimos una constitución de gran volumen. Yo creo más bien una constitución liviana, pero hay cuestiones que son fundamentales de establecer. Por ejemplo, el modelo de Estado. El modelo de Estado social y democrático, donde los principios de solidaridad, de redistribución, ¿no?, estén nítidamente expresados en su interlineado y en su articulado expreso. Que el aterrizaje del diseño de políticas públicas, bueno, quede a los gobernantes, quede a la ley, pero bajo el marco de los principios inspiradores de la Carta Política. Me parece que esa es la forma de ir avanzando. Han habido intentos en Chile en el último tiempo. Yo al menos soy de los que creo que probablemente dentro de la primera mitad de la década del 2000, ¿no?, programas como Chile Crece Contigo, El Auge, ¿no?, fueron expresión incipiente de políticas públicas con un sentido socialdemócrata, pero todavía falta mucho para eso en Chile. Por lo tanto, el inicio de ese camino, la construcción de un Estado social y democrático, puede ser este proceso constituyente en el que estamos inmersos, ¿no? No puede ser posible. Yo diría que no es ni siquiera ético que la totalidad de las prestaciones básicas o de la operativización de los derechos sociales en el sistema chileno estén en manos de privados. No solo la distribución del agua potable, no solo la distribución eléctrica, sino que la educación básica y secundaria de calidad, las pensiones, la salud. Ese modelo, esa concepción institucional tiene que cambiar, y creo que tenemos una tremenda oportunidad en el proceso constituyente en el que nos encontramos, ¿no?, y que va a tener un hito tan importante el 25 de octubre próximo, de avanzar en eso. Justo llegó mi hija. Gracias. Bien, muchas gracias, Emilio, por tu exposición, por la naturalidad también. Bueno, ¿qué se ha dado en esta pandemia? Todos estos contextos familiares que dan también esta naturalidad a nuestros expositores, que en general siempre están hablando temas tan estructurados, así que se agradece esa naturalidad. Bien, tenemos varias preguntas. Vamos a partir con las dos primeras que tienen relación. Una la hizo Gloria y la segunda la hizo Danae Gómez. Yo les propongo, estimados expositores, yo les voy a comentar estas dos preguntas y pueden responder, parte Jorge primero, quien expuso primero, y luego Emilio. Quedan varias preguntas más, así es que les pido, en honor al tiempo, digamos, como poder ir precisando lo concreto en cuanto a las preguntas. La primera pregunta que hace Gloria es: ¿qué pasa con los escaños para los representantes de los pueblos originarios? Y luego Danae Gómez pregunta: ¿qué ventajas tienen las ideas socialdemócratas ante otro tipo de movimiento para la protección de los pueblos indígenas en la nueva Constitución? Pero yo creo que si con alguien estamos en deuda, más allá de la ciudadanía, es con nuestros pueblos originarios. Vemos que desde que se hizo el Acuerdo Nuevo Imperial en 1989, que es un acuerdo que está en ese entonces ya fallecido el presidente Elwin, cuando era candidato, se juntó con distintos pueblos originarios y fijaron 3 acuerdos base: la ley indígena, el convenio 169 y precisamente el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas. Pero uno de los problemas de la Constitución del 80, que va más allá del neoliberalismo, es su difícil reforma, que tiene que haber prácticamente un acuerdo político transversal.
Y nunca existió esa transversalidad de parte del Parlamento para reconocer a los pueblos originarios, y sobre todo, y decirlo derechamente, sobre todo de la derecha. Y por ende nunca se logró. Pero sin duda esa deuda sigue pendiente y con fuerza. La mayoría de los países latinoamericanos tiene reconocidas en sus constituciones a los pueblos indígenas, y Chile es necesario que los reconozca, y también a su multiculturalidad. Y por lo tanto, también, y por el porcentaje que ellos representan, evidentemente los escaños para los pueblos indígenas, los escaños reservados, no solamente en la constituyente, también en el Parlamento, creo que es una iniciativa que se debe dar. Hay varios ejemplos en el derecho comparado de escaños reservados, como por ejemplo el sistema de Colombia, que nos pueden dar varias luces, y que además reconocer la naturaleza de este nuevo Chile, que es precisamente un Chile multicultural. Yo creo que esa deuda está, y la manera de poder zanjarla, a lo menos en sus derechos políticos, son esas dos iniciativas. Muchas gracias, Jorge. Emilio, ¿qué nos puedes comentar tú? Mira, a ver, primero, la tramitación de la incorporación de los escaños reservados para los pueblos originarios hoy día está en segundo trámite constitucional en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado, Gloria. Y esperemos que salga prontamente. La discusión aquí se ha centrado, bueno, fundamentalmente en cuál va a ser el padrón con el cual se van a elegir los representantes de los pueblos originarios, y cuál va a ser la representación que va a tener. Esto ha fluctuado entre, hay quienes plantean que tienen que haber 9 escaños reservados, y hay otros que tienen que haber 25 escaños reservados. El punto es, o un buen marco de referencia a tener en consideración, es los resultados del último censo, ¿no? El último, no del penúltimo, del que se hizo más o menos bien, no del que se hizo como todos sabemos que se hizo. De ese censo se arrojaba que la población de pueblo originario era del orden del 13% de la población chilena. Entonces uno podría decir, mira, en la convención, ¿no?, debería haber del orden de un 13% de escaños reservados para los pueblos originarios. Yo espero que eso avance en la tramitación legislativa, porque tal como plantea Jorge, me parece que es fundamental. Cuando hablamos de principios socialdemócratas en la Constitución, ya lo dijo Jorge, lo dije yo, ¿no? El tema de la diversidad, de la pluralidad, bueno, es expresión del reconocimiento de quienes estuvieron antes que nosotros aquí, ¿no? Y que han tenido, y respecto a los cuales hemos tenido no solo una deuda, un maltrato histórico, ¿no?, que es necesario, me parece a mí, en un proceso constituyente como el que estamos viviendo, reparar. Ahora, la pregunta de Danae, ¿qué ventajas o qué proyecciones puede tener la incorporación, el reconocimiento del pueblo originario? Bueno, yo creo que mucha, Danae, porque cuando tú estableces que en la elaboración de una carta política vas a tener escaños reservados para los pueblos originarios, así como cuando estableces que va a haber paridad, tú puedes, en el diseño institucional, establecer estos criterios en lo sucesivo. Entonces, en los directorios de las empresas públicas pueden haber escaños o espacios reservados para los pueblos originarios. En la conformación de los consejos plurales de organismos o instituciones públicas pueden haber escaños reservados, así como puede o debe haber paridad para los pueblos originarios. ¿Te fijas? Entonces es, de alguna forma, el inicio de un camino que puede obedecer o que se puede traducir en un diseño institucional para que después, en distintas instancias colegiadas, en el Congreso Nacional, en los directores de las empresas del Estado, en organismos, como te digo, que tienen consejos o instancias ejecutivas pluripersonales, escaños reservados para el pueblo originario. Me parece que es un camino a seguir, que por lo demás no supone en ningún caso inventar la pólvora, ¿no? Porque esto ya está inventado en muchos otros países, y por lo tanto podríamos avanzar en ese camino nosotros también. Perfecto. Yo tiendo a interpretar la pregunta así de Danae, que tiene que ver un poco en qué ventaja tiene este modelo, digamos, esta ideología política o teórica, bueno, hay distintas concepciones que se le dan, pero en cuanto a otras, y yo creo que ahí es donde, claro, entonces uno dice, los escaños reservados en este caso, de lo que estamos conversando, responden a una ideología o responden a una medida
política institucional propia de un socialdemócrata, por ejemplo, sería una medida que tomaría, que es una medida socialdemocrática. Yo creo que a eso apunta un poco Danae, Bueno, qué es lo que aporta entonces la visión, o sea, como en lo evidentemente, concreto, digamos. yo creo que si uno ve cómo han resuelto generalmente los gobiernos socialdemócratas, cómo incorporar o cómo generar políticas públicas respecto a los pueblos originarios y pueblos indígenas, es una visión de mucho más apertura y de mucho más participación. Al contrario, censo de, por ejemplo, visiones políticas más conservadoras o incluso liberales que tienden a establecer una igualdad malentendida, que es decir, bueno, ¿y por qué vamos a darle escaño a los pueblos originarios? ¿O por qué se van a reconocer a los pueblos originarios de una manera distinta al resto de los chilenos? Y yo creo que esa discusión, a lo menos en la socialdemocracia a nivel global, ya está superada. Perfecto. Bien, vamos con las otras preguntas. Andrés y Fuentes plantea que la Constitución del 80 es una constitución ideologizada, que sirvió para implantar el modelo neoliberal a nuestras instituciones y sociedad. Entonces, ¿por qué optar por otra ideología, la cual es la socialdemocracia? Más allá de realizar un juicio valorativo respecto a esta, ¿por qué no impulsar una constitución ideológicamente neutra que sea adaptable o que permita un desarrollo independiente de la ideología que tenga por parte del gobierno de turno? Porque, no sé si o Emilio quiere contestar primero o no. No, por favor, Jorge, dale, dale. Yo creo que está en el nombre, que es la constitución política. Entonces, no es, o no significa, digamos, que nosotros, o que Chile se movilizó para constituir la constitución socialdemócrata. No, estamos lejos de pensar eso. Pero evidentemente, cuando vemos que los chilenos se movilizan por una mejor educación, y no lo hicieron ahora, lo hicieron durante años, los pingüinos, movimiento universitario, etc. Cuando se movilizan por una mejor salud, cuando se movilizan por vivienda, es porque quieren más derechos y más Estado, digamos, que apoye a los más desprotegidos y a los más vulnerables. Por eso cuando hablamos de los pueblos indígenas, evidentemente, lo que apunta a los derechos de la tercera generación o derechos emergentes es precisamente proteger a los que en teoría son los más débiles de la sociedad. Y en ese sentido, la socialdemocracia tiene la misión de representar y proteger a esos grupos, pero también, evidentemente, nosotros no podemos desatender de que la Constitución tiene un contexto político. Entonces, no es que esta vaya a ser en sí una Constitución, nosotros vamos a crear la Constitución socialdemócrata. No, pero sí, evidentemente, si estos valores como la solidaridad, como mayor realce a los derechos sociales, como mayor realce al rol de la mujer, a los pueblos originarios, sin duda, va a ser representativa de una ideología y no desconocer eso, o sea, desconocer eso, digamos, no aporta al debate y evidentemente tampoco existe, digamos, la neutralidad en este pedido de una constitución que sea efectivamente representativa y democrática. Sí, mira, yo creo que es una súper buena pregunta de Andrés. De hecho, hay sectores, ¿no?, que han planteado esto. No sé, el Horizontal, por ejemplo, plantea también que deberíamos establecer una constitución más bien neutra, ¿no?, más centrada en la libertad, pero claro, cuando dice eso Horizontal ya la constitución no es tan neutra, ¿no? Mira, yo creo que la respuesta está bastante dada por lo que dijo Jorge. Yo no creo que el estallido social o las movilizaciones de hace un año atrás en Chile quieran que volvamos a una economía de planificación estatal, ni creo que todo tengamos que dejarlo en manos del Estado y que tengamos que olvidarnos del emprendimiento y la actividad privada. Lo que yo creo es que
la expresión social, ¿no? Si ustedes lo quieren, incluso el sentido común, ¿no? Social, lo que busca es un modelo de Estado que pueda emparejar la cancha. Y eso, más allá de hacerse con una constitución que tenga una concepción ideológica definida, se requiere la definición de un modelo de Estado que sí debe estar en la Constitución. Otra cosa es cómo ese modelo de Estado se implementa después a través del diseño y formulación de políticas públicas por parte de los gobernantes. Andrés tiene razón en algo que está impregnado en su pregunta. Nosotros no podemos establecer una constitución que marque o que establezca al detalle tal cantidad de reglas o normativas que inhiba a los sucesivos gobiernos al diseño e implementación de políticas públicas de acuerdo a su legítima concepción. Pero mira, la Constitución alemana dice que el Estado alemán es un Estado social y democrático. Alemania. La Constitución española, que ha sido gobernada por el Partido Popular y el Partido Socialista Español, no ahora en acuerdo con Podemos, dice que el Estado español es un Estado social y democrático. La Constitución colombiana, que ha sido gobernada del 91 por Uribe, bueno, en fin, dice que el Estado, el modelo de Estado colombiano es un modelo de Estado social y democrático. Lo dice también la Constitución italiana. Bueno, ¿por qué nuestra Constitución no puede decir que la Constitución chilena es una Constitución, el modelo de Estado en Chile es un Estado social y democrático? Con eso, independientemente de la bajada o del aterrizaje de las políticas públicas, que tienen que estar naturalmente en manos de los gobiernos y en manos de la función legislativa, bueno, con eso tú estableces un marco institucional y aseguras entonces una prevalencia del Estado para el aseguramiento universal de derechos sociales. Entonces, aquí no se trata de que vamos a decir que mira, que la Constitución es una Constitución socialdemócrata, ¿cómo se llama? Inspirada en los principios del radicalismo, que es laica. No, estamos diciendo que hay que definir un modelo de Estado. Un modelo de Estado, me parece a mí, por supuesto que hay alguien que legítimamente le puede parecer lo contrario, pero parece que la definición de un modelo de Estado social y democrático dice relación con lo que la ciudadanía en este momento histórico está demandando y está requiriendo. No olvidemos que las constituciones surgen o son expresión, más allá de ser la norma jurídica fundamental, son expresión también de los valores y principios que una sociedad acuerda, conviene en un momento histórico determinado, con vocación de permanencia en el tiempo. Entonces, sin anclajes, sin amarrar, como lo pretendió hacer la Constitución del 80 originalmente, ¿no? Cuando empleaba los conceptos de democracia tutelada, o que después del plebiscito del 80, quien dirigiera el país se mantenía en el poder 8 años más y seguía siendo comandante en jefe del ejército, sin esos establecimientos, definiendo un modelo de Estado, consagrando el principio de solidaridad, de redistribución, bueno, tú lo que estás haciendo es establecer reglas del juego que aseguren, que garanticen de mejor forma el ejercicio de los derechos sociales. Perfecto. Una alergia, sorry. Vamos a hacer dos preguntas que son relacionadas, bueno, estamos todos con alergia, son relacionadas con el mismo tema. Paula Riquey me dice, en cuanto a los derechos económicos, sociales y culturales, ¿cómo se vislumbra la consagración de estos derechos en la Constitución? ¿Solo a través de una enunciación o con un desarrollo más amplio? Si se opta por la segunda opción, ¿cuán amplio versus una regulación legal respecto del eficaz reconocimiento de estos derechos económicos, sociales y culturales? Además, ¿qué protección a nivel constitucional se piensa respecto de estos derechos? ¿Se piensa incorporarlos dentro de lo que conocemos como acción de protección, sin la necesidad de entrar a través del derecho a la propiedad o a través de dicho derecho u otro distinto? Y Gloria dice, el problema de cambiar el ADN de la Constitución del 80 es que está en su esencia y el desacople que se produce, no, es que está en su esencia y el desacople que se produce con lo que la gente requiere. Respeto a la educación inclusiva, de calidad para todos,
salud y libertad para participar, que hoy hemos visto violentados por represión excesiva. Por lo tanto, los cambios han sido más bien orgánicos. ¿Cómo se cautelará para que exista un cambio real en estos derechos, digamos? Mira, lo primero que hay que señalar de que la nueva Constitución es el comienzo de un camino. No, con la Constitución evidentemente no se van a solucionar los problemas ni las demandas que llevaron hasta este estallido social. Pero sin duda también es una oportunidad única de recuperar la confianza de la ciudadanía, de una ciudadanía que no solamente no se sentía interpretada, sino sentía de que los cambios no se iban a producir, porque la Constitución había quedado demasiado amarrada, digámoslo, en esta Constitución del 80, y que efectivamente, primero, ustedes se recordarán de los senadores designados, del COSENA, del Tribunal Constitucional y una serie de instituciones que hacían que la democracia chilena fuera muy incipiente. De a poco se hicieron algunas modificaciones que fue un avance, pero que todavía no era, digamos, ese avance necesario para recuperar y darle una mayor preponderancia, quizás y contestando las dos preguntas, a estos derechos sociales. Ahora, efectivamente, hay temas de técnica constitucional o legislativa que hay que revisar, porque una de las críticas que de una u otra manera hicimos en la ponencia era precisamente que respecto a ciertos derechos, como el derecho a propiedad, había una excesiva regulación en la Constitución, y así incluso hasta se regula la forma de cómo se expropia, o sea, algo que en otra Constitución sería casi insólito. Entonces, efectivamente, yo creo que esta Constitución, más allá de ser maximalista o minimalista, sí tiene que generar la raíz para una adecuada protección de estos derechos sociales, en específico educación, salud, protección social, pensiones, vivienda, entre otros, que son fundamentales para los chilenos y por los cuales ellos sienten que no han tenido una respuesta. Emilio, por favor. Sí, mira. A ver, a mí me ha tocado por cuestiones académicas revisar varias constituciones en el último tiempo latinoamericanas. Y uno revisa, por ejemplo, la Constitución cubana, que es muy reciente, del año pasado, ¿no? Del 2019, la nueva Constitución cubana, o revisa la Constitución venezolana o la Constitución ecuatoriana, y hay un extenso catálogo de derechos fundamentales. Extenso, ¿no? Páginas y páginas de derechos fundamentales. Yo soy de los que cree que no tiene mucho sentido declarar derechos fundamentales si no estableces adecuados mecanismos de tutela o garantía para resguardar esos derechos fundamentales. Más bien creo que cuando tú defines, un poco lo que dije antes, cuando tú defines un modelo de Estado social y democrático y acompañas esa definición de modelo de Estado con adecuados mecanismos de tutela, acciones, recursos que garanticen esos derechos fundamentales, bueno, vas a estar avanzando mucho más que si catalogas o describes un conjunto, un sinnúmero de derechos fundamentales respecto a los cuales no establecen mecanismos de garantía o acción. En los ordenamientos jurídicos, lo que estoy diciendo es bastante teórico, pero mira, en general, ¿cómo se resguardan los derechos fundamentales? Primero, a través del establecimiento de mecanismos de garantía constitucional, acciones, recursos jurisdiccionales. Segundo, a través de procedimientos administrativos que se establecen por vía legislativa. Y tercero, a través del establecimiento de lo que se denominan las autoridades de control. Por ejemplo, un ejemplo en esta materia, ¿cómo se llama? La libertad de expresión, de información, bueno, se garantiza a través del establecimiento de una autoridad de control como es el Consejo para la Transparencia, ¿no? Que se vio después reforzado, o se ha visto reforzado con la incorporación en la Constitución de los principios de probidad y transparencia. En fin, autoridades de control. Esos son vías o mecanismos para
asegurar derechos fundamentales. Yo creo que ampliar la cobertura, por ejemplo, que tiene el recurso de protección, que hoy día no es aplicable a todas las garantías constitucionales, establecer otras acciones, por ejemplo, para un derecho que está recientemente incorporado en nuestra Carta Fundamental, pero que sin duda debe permanecer y habrá que fortalecerlo, el derecho a la protección de datos personales, ¿no? Con el establecimiento de la habeas data, ¿no? Por ejemplo, son vías a través de las cuales tú no solo declaras los derechos fundamentales, sino que estableces mecanismos de tutela eficaces que garanticen adecuadamente esos derechos. Entonces, desde luego hay que declararlo y probablemente habrá que incorporar el derecho a la vivienda y un par de derechos más en la categoría de derechos sociales. Pero creo que más importante que eso, lo relevante es, insisto, la definición del modelo de Estado y el aseguramiento a través de la Constitución, estableciendo en términos generales, por cierto, mecanismos o acciones de garantía o tutela de esos derechos. Perfecto. Bien, Enrique nos pregunta, les voy a hacer estas dos preguntas juntas, pero no tienen tanta relación. Enrique nos pregunta, ¿hay una postura del mundo socialdemócrata respecto al sistema de gobierno? Esto es presidencialismo o parlamentarismo, por ejemplo. Muchas veces se señala que Chile, esto lo pregunta Agustín Ortiz, hace comentarios pero también preguntas. Muchas veces se señala que Chile, al ser un país que históricamente ha dependido del mercado internacional para su propia estabilidad económica, la tendría más complicada para aumentar el gasto social. No obstante, ¿creen que el país está listo? ¿Debe ser un proceso que vaya por pasos, partir por la educación y luego con la salud, por ejemplo? ¿Y en qué se fundamenta su respuesta? Hay parte de la población que está cansada de la clase política y votará rechazo porque ya sea convención constitucional o convención mixta, las personas que integren estas convenciones igual serán de los mismos políticos de siempre. ¿Qué le dirían a estas personas? Bueno, respecto, digamos, de si uno ve el modelo europeo contestando la primera, ¿ah? El modelo socialdemócrata es mucho más restrictivo del presidencialismo que nosotros vemos acá, que es por momentos apabullante. O sea, tenemos un presidente que designa las máximas autoridades de los otros poderes del Estado, en este caso el Superpoder Judicial. Se pueden producir conflictos de interés y creo que se han producido, por ejemplo, en el caso de las campañas políticas y los gastos en las campañas políticas y cómo se ha dejado entrever un poco que la designación del fiscal nacional pasó un poco también por una negociación con los partidos políticos respecto a esas causas, lo cual es delicado. Y por eso yo creo que es necesario generar un equilibrio entre los distintos poderes y no veo con malos ojos, por ejemplo, un sistema que se acerque más al parlamentarismo con un primer ministro. Creo que podría ser un modelo aplicable a Chile. ¿Ah? Respecto de la segunda pregunta, bueno, es un comentario largo y por ende se señala, digamos, una serie de situaciones respecto al tema económico. Yo creo que no es, en el caso de los derechos complicados, cuando nosotros hablamos de derechos fundamentales, hacer una elección de los derechos. ¿Ah? O sea, nos encontramos ante una situación del principio de proporcionalidad, en términos, no voy a darle una prioridad a uno y después a otro. La idea es efectivamente que se construya una protección a los derechos fundamentales como en equilibrio, ¿ya? Y por tanto las políticas públicas que emanen de esos derechos tienen que ser efectivas, digamos, tanto para la salud, tanto para la educación, tanto para la vivienda, tanto para la cultura. Lo que sí, evidentemente, lo que tendría que ser una nueva constitución, y lo que hemos respondido en preguntas anteriores, es que debe darse un mayor realce, a mi modo de ver, a los derechos sociales y emergentes. Ahora, efectivamente, creo que lo que habla respecto de una mala evaluación de la clase política por parte de los chilenos, yo creo que eso es efectivo,
y eso se ha demostrado principalmente en la última elección presidencial, en la cual hubo una muy baja participación. Y este proyecto de inscripción automática a voto voluntario que cuando se generó con la idea de una mayor participación, en la última elección presidencial pasó lo contrario, es decir, votó finalmente Piñera, claro, se la eligió con el 55%, pero que representa menos del 26% de votación real o potencial. Entonces, pero también es cierto que esta discusión constitucional y la participación del plebiscito constitucional da la señal de que la gente, a pesar de la pandemia, está con muchas ganas de participar. Yo no puedo, no veo el futuro, por tanto no sé qué candidatos a constituyentes se elegirán, si van a ser de los tradicionales de los partidos políticos independientes, pero me da la impresión también de que la gente un poco quiere también ver caras distintas, y eso también es uno de los sentidos de hacer una asamblea constituyente diferente, digamos, a lo que nosotros vemos en el Parlamento. Sería contradictorio a lo menos que la asamblea constituyente esté constituida por algo muy similar al Parlamento más allá del sistema de elección. Entonces, yo creo que la participación va a ser importante en el plebiscito, va a ser importante en la elección de los constituyentes, y que sí hacer un llamado que la gente sí ponga ojo de que la gente que elija sea gente que represente sus valores y que represente lo que ellos también quieren para Chile. Sí, vale. Mira, a ver, eh, yo creo, a ver, yo creo que el régimen político, ¿no? O sea, la socialdemocracia surge en el contexto, ¿no? De países donde más bien existían regímenes políticos parlamentarios o semiparlamentarios. Pero no creo que eso necesariamente sea una ecuación obligada para avanzar hacia un régimen político, o sea, hacia un sistema político, hacia un Estado más socialdemócrata, ¿no? Chile tiene como ya lo dije, ¿no? un régimen presidencialista donde el presidente de la República concentra una gran cantidad de facultades o atribuciones desde la Constitución de 1833, y eso fue reforzado en la Constitución del 80, tal vez la Constitución de 1925, a propósito de la denominada crisis del parlamentarismo chileno, se pudo haber visto un poco moligerado en la práctica, pero hemos mantenido el mismo régimen de gobierno, el mismo régimen político. Claramente yo creo que cuando, especialmente en los periodos de crisis, cuando hay un deterioro de la figura presidencial, bueno, vemos las consecuencias de lo que ocurre, ¿no? Tuvimos largos meses, no solo por la pandemia, sino que en el contexto del estallido social, un gobierno, ¿no? que el centro del gobierno, la impulsión gubernamental que hoy día está fuertemente radicada en el presidente de la República, más bien paralizada, ¿no? Y distintos analistas académicos hablaron de que estábamos frente a un parlamentarismo de facto, ¿no? Porque el gobierno estaba inmovilizado. Bueno, esos son los riesgos que supone tener un modelo, un sistema, donde el presidente de la República concentra tantas facultades o atribuciones, ¿no? Esto no solo se ve reflejado en que el gobierno, en que el presidente de la República gobierna y administra el Estado, es un colegislador muy importante, interviene en la designación de los ministros de los tribunales superiores de justicia, en fin. Yo creo que el ideal es poder avanzar hacia un régimen semipresidencial, ¿no? Donde las definiciones de jefe de Estado y jefe de gobierno estén delimitadas. Cuestiones de relaciones internacionales, de defensa, ¿no? Bueno, radicadas en el jefe de Estado, y las cuestiones del gobierno y la administración en una suerte de primos inter pares entre los ministros o primer ministro. Hay varias tesis, ¿no? que se han plasmado en el último tiempo en esta línea. Hay un interesante libro que acaba de salir publicado de la profesora Pamela Figueroa, Tomás Jordán y Nicolás Izaguirre sobre este tema, ¿no? sobre la crisis del presidencialismo en Chile, y ellos proponen precisamente avanzar hacia un modelo, un régimen semipresidencial. Yo creo que en cualquier caso, la convención constituyente
a avanzar en moligerar las atribuciones o facultades que hoy día tiene el presidente de la República, que son excesivas, ¿no? Que son excesivas, y se expresan con mucha fuerza, por ejemplo, en las iniciativas de proyectos de ley, del orden de las 3/4 del 75% de las leyes que se aprueban en el Congreso son iniciativas o cuentan con el respaldo del Ejecutivo. En los hechos, aunque a los amigos parlamentarios no les guste mucho, los diputados y senadores se dedican mucho a aprobar o rechazar las iniciativas legislativas del Congreso, más allá de las indicaciones o modificaciones que pueden promover, ¿no? También tienen plazos, etapas acotadas para poder hacerlo. Entonces creo que hay que moligerar, pero no creo que sea consustancial a un modelo de Estado socialdemócrata el tener un régimen parlamentario, un régimen presidencial, semiparlamentario o semipresidencial. Podríamos perfectamente adaptarnos a aquello, ¿no? Con el régimen político que hoy día tenemos, moligerando, eso sí, las facultades que tiene el presidente de la República. Ahora, respecto a la pregunta de Agustín, a ver, yo creo que esto del gasto social es de la esencia de un Estado socialdemócrata o de los principios socialdemócratas. Mira, yo creo que esto que yo voy a decir no tiene nada de nuevo, pero lo voy a decir igual. Mira, hasta antes del estallido social, Chile tenía un PIB del orden de 25.000, 26.000 dólares. Ese PIB de 25.000, 26.000 dólares ya se acerca al PIB de Portugal, que está sobre los 30.000 dólares, pero es muy similar a países de Europa del Este. Por ejemplo, Polonia tiene un PIB muy similar al chileno. Pensemos que Chile en esto, en el contexto latinoamericano, es una isla, porque el PIB promedio de Latinoamérica debe ser de 13.000, 15.000 dólares, ¿no? Promedio latinoamericano. Nosotros teníamos un PIB de 25.000, 26.000 dólares. La carga impositiva que tiene Chile sobre ese PIB es del 21%. La carga impositiva que tienen países de Europa del Este es sobre el 35% del PIB. Ni hablar la carga impositiva que España, Italia, y ni hablar los países nórdicos, que llegan del orden del 50% del PIB. Claro, tienen un PIB mucho mayor que el nuestro. Yo no digo que nosotros, a partir de la urgencia de la nueva Constitución, vamos a tener que aumentar la carga impositiva de 21% a 40% sobre el PIB, pero hay que ir incrementándola gradualmente. La concepción ideológica y económica más conservadora, adivinen lo que quiere hacer, quiere aumentar el IVA. El IVA es un impuesto que afecta, que es regresivo, que afecta a todos los chilenos, a la señora y el señor que va a comprar el pan, que va a comprar los materiales para la... O sea, a todos por igual. Cuando lo lógico es incrementar la carga tributaria, pero especialmente la carga tributaria a las grandes riquezas. Eso es absolutamente socialdemócrata. Y eso es perfectamente posible de hacer. Pero claro, se requiere voluntad política. Yo no creo que Chile, independientemente de las condiciones en las que hoy día nos encontramos, que luego no son las mismas que octubre del año pasado, no tenga la capacidad para incrementar progresivamente su carga tributaria de manera más armónica del crecimiento que el PIB ha tenido. Si es una vergüenza que con un Producto Interno Bruto de 25, 26.000 dólares tengamos una carga impositiva de 20 o 21%. Eso no tiene ninguna lógica, ¿no? Y eso hay que modificar. Y yo creo que eso no va a significar ni un descalabro, ni que vayamos a perder convenios internacionales, nada de eso. Creo que es fundamental avanzar en eso, paulatinamente, ¿no? Con mesura, pero hay que avanzar en eso. Respecto de si la convención, Agustín, va a estar integrada por puros políticos, mira, a ver, esto ya, bueno, alguien me ha escuchado esto, yo creo, ¿no? O sea, yo creo que lo peor que puede ocurrir es que sigamos dándole a los partidos políticos y a la política. Si la política es indispensable en los sistemas democráticos, si no hay ni una cuestión que reemplace a los partidos políticos. Otra cosa es que con razón los partidos políticos estén alejados de la ciudadanía, haya desconfianza, se hayan apartado, ¿no?, de los intereses sociales, de acuerdo, pero hay que fortalecerlo. Mira, nunca antes en la historia republicana reciente en Chile habían habido más partidos políticos. O sea, mientras más lo odiamos, mientras más bajan en la encuesta, hay más partidos políticos. No estoy solo pensando en el Frente Amplio, ¿eh? Estoy pensando en Evópolis, estoy pensando en el Partido Republicano, estoy pensando en los partidos que se aglutinan en el Frente Ecologista Verde. Siguen surgiendo partidos políticos. ¿Por qué? Porque ¿qué otra forma hay de incidir hoy día en el sistema democrático?
A lo mejor habrá otras en lo sucesivo, pero hasta ahora no hay otras. No hay otras. No podemos hacerlo a través de movimientos. Y mira, y más allá de las concepciones valóricas, ideológicas que legítimamente encarnan o debieran encarnar, algunos no lo hacen, pero debieran encargar los partidos políticos, hay una cuestión súper práctica, que es de lo que Weber, ¿no? De lo que Weber denominaba la política horizontal, ¿no? Bueno, ¿de dónde salen los tomadores de decisiones? No solo en Chile, en el mundo, en su gran mayoría. ¿Quiénes son los tomadores de decisiones? Los que diseñan e implementan políticas públicas. ¿Y de dónde salen? ¿De dónde salen los presidentes, los ministros, los intendentes, los gobernadores, los seremis, los jefes de servicio, los alcaldes, los concejales? ¿De dónde salen? De los partidos políticos. Entonces, si seguimos chaqueteando a los partidos políticos, lo que finalmente estamos haciendo es resquebrajar, debilitar el sistema democrático. Mira, las FARC en Colombia se constituyeron como partido político. Macron en Francia se fue ministro de Economía de Hollande, que era del Partido Socialista francés, y armó un movimiento, En Marche. Ese movimiento a los pocos meses se constituyó como partido político en Francia y hoy día tienen la mayoría en el Parlamento francés y Macron es el presidente de Francia. Entonces creo que los partidos políticos obviamente tienen que estar representados en la convención. Me parece legítimo que así sea, pero tienen que estar también representados los independientes. Hay que darle facilidades a los independientes para que se incorporen a la convención. Desde luego, es un mix, ¿no? Es un mix. No es que los partidos políticos tengan como una enfermedad, no sé, como que sean gallos contagiosos en mala. No, es parte del sistema democrático y hay que asumir que no hay, hasta ahora no hay alternativa. Bien, vamos a nuestra última pregunta y luego las palabras al cierre, pero respondan esta pregunta y luego ya vamos con las palabras para cerrar. Christopher señala lo siguiente: a partir de la experiencia socialdemócrata en el mundo, ¿qué debería tomar la socialdemocracia chilena para impulsar su proyecto, considerando la realidad local? Bueno, yo creo que debería tomar efectivamente la bandera que dicha socialdemocracia representa, digamos. Todo lo que, de otra manera, la razón de ser o el leitmotiv de la socialdemocracia es precisamente una lucha de una sociedad más igualitaria y solidaria. Por ende, yo creo que los partidos tendrían que tomar esas banderas de lucha, pero sí también generar una mayor consecuencia respecto de estos principios a los cuales nos hemos referido el día de hoy, y poder transmitírselo a la gente. Yo creo que una de las deudas que tienen, digamos, los distintos partidos que tienen, algunos evidentemente pertenecen a la socialdemocracia, otros tienen ideas muy similares a la socialdemocracia, o derechamente ideas socialdemócratas, pero siento que muchas veces se pierden y se cae, como se cae mucho en política, en intereses particulares, y evidentemente ahí es donde la sociedad un poco o la gente no siente que los partidos socialdemócratas representen efectivamente sus ideas. Entonces, yo creo que al momento de que haya una revisión, una autocrítica y una construcción desde ahí, efectivamente yo creo que van a tener una mejor respuesta. Perfecto. Gracias, Jorge. ¿Y Emilio? Mira, yo creo que es que es una súper buena pregunta, pero yo creo que, porque no quiero decir nada del lugar común, ¿no? Yo creo que los partidos, hoy día hay, por lo menos yo distingo tres partidos, ¿no? Que uno podría encasillar en una visión o podría entender con matices, ¿no? Podría uno entender que tienen un sustrato, un sustento socialdemócrata, ¿no? Me estoy refiriendo al Partido por la Democracia, el Partido Socialista, el Partido Radical. Con bemoles, con matices, por supuesto, ¿no? Cada uno.
Yo creo que para la experiencia chilena lo primero que hay que tener claro, y aquí estoy hablando más bien de esta política horizontal de la que hablaba Weber, ¿no? Es que hay que partir asumiendo que nosotros creemos en un Estado social y democrático y creemos que el Estado tiene que ser capaz de regular, de reconocer al mercado y de regular ese mercado, ¿no? Y no avergonzarnos de aquello. Porque en la medida que no reconocemos eso, o que nos avergonzamos de ese postulado, nos sentimos como que estamos siendo medios neoliberales, sin entender que aquí de lo que se trata es de reconocer, por ejemplo, una economía social de mercado donde hay una fuerte prevalencia del Estado, donde los derechos sociales sean capaces de garantizarse de manera universal. Bueno, vamos a estar avanzando en la construcción de un ideario social democrático. Pero para eso no podemos sentir vergüenza de lo realizado. Mira lo que ha hecho Zapatero en España. O sea, perdón, Zapatero, Felipe... ¿González? ¿Perdón? ¿O Felipe González? No sé. Felipe González. No, Zapatero no. Zapatero ya se fue. Pero ¿qué es lo que hizo Felipe González, no? Y bueno, y Zapatero, pero el actual, ¿cómo se llama el actual? Sánchez. Sánchez. Bueno, ha reconocido también todos los avances que han habido en España, con déficit, con complejidades, ¿no? Yo creo que lo que nos pasa a nosotros, los que nos sentimos socialdemócratas, o algunos de los que se sienten socialdemócratas, es sentir un tanto una cierta vergüenza de los avances que Chile tuvo en los últimos 30 o 40 años, ¿no? Eso no quiere decir que no haya que avanzar mucho más y que no hayan quedado cuestiones pendientes. Pero no vamos a poder construir un ideario socialdemócrata hacia el futuro si no reconocemos el itinerario y el camino que hemos recorrido juntos, ¿no? Porque aquí nadie pretende, por ejemplo, como lo pretendió algún candidato presidencial en alguna época, tener una línea férrea estatal que atraviese, que vaya desde Arica a Punta Arenas, porque eso no tiene ninguna racionalidad, ¿no? O nadie pretende que todo lo asuma el Estado, ¿no? Precisamente estamos hablando de un Estado social y democrático que reconoce un sistema de economía social y de mercado. Entonces, creo que eso es súper importante, a propósito de la última pregunta, para poder seguir avanzando o construyendo un ideario socialdemócrata. Bien, muchas gracias a ambos expositores. No les alcancé a comentar, hay varias observaciones que son saludos más bien para ustedes, de excelentes expositores. Por ejemplo, hay alguno, Juan Pablo, que le manda muchos saludos a Jorge, un abogado con mucho conocimiento en temas de pueblos originarios. Sergio Villegas manda felicitaciones a Emilio y al CEPACI, espera que podamos seguir haciendo estos trabajos en conjunto con esta fundación, y espero de verdad que así sea. Así que los invito a cerrar ya con sus palabras al cierre para ir finalizando el conversatorio de hoy. Bueno, primero agradecer la paciencia. Yo creo que todos están expectantes, más que por el cierre, por el partido de Chile, pero quiero cerrar con una reflexión, sobre todo respecto de lo que es la democracia y el peligro de la democracia, que un poco lo ha señalado en su último libro Agustín Esquella, que es básicamente cómo a través del Brexit o a través de Trump en Estados Unidos o de Bolsonaro en Brasil, de otra manera, cuando la gente no ve clara nuestra idea, cuando no ve claro nuestros principios, son los liderazgos populistas los que se imponen. Entonces es importante llamar a la reflexión y construir una democracia de fondo y asociativa, precisamente porque nosotros tenemos que representar estos valores y no colocar las ropas de otros, digamos. En ese sentido, creo que hay que, como bien dice Emilio, reconocer lo construido, pero además queda mucho por construir y esta nueva constitución es una oportunidad para ello. Muchas gracias, Jorge. Sí,
Sí, mira, vale, yo creo que, bueno, que efectivamente lo que hoy día tenemos es un hito más, un hito que partió con el estallido social, que tuvo un momento con el acuerdo por la paz y la nueva constitución del 15 de noviembre, tuvo otro hito con el trabajo que se realizó en la mesa técnica y ahora tiene otro gran hito, que es el plebiscito del 25 de octubre, donde hay que votar a prueba y convención constitucional. Pero ese hito va a ser complementado después por la elección de los convencionales constituyentes y por todo el trabajo que se va a tener que hacer para redactar un texto constitucional nuevo para el país. Yo creo que no hay que perder de vista que eso es fundamental, es trascendental. Algunos en estas últimas semanas dijeron, bueno, pero ¿para qué vamos a hacer plebiscito? Elijamos a los convencionales constituyentes directos, o incluso algunos han dicho, no elijamos a los convencionales constituyentes, que el Congreso se aboque a redactar una nueva constitución. Yo creo que eso es no entender nada. Yo creo que los procesos sociales, el proceso social en el que está hoy día Chile, no solo tiene que cumplir el objetivo de tener una nueva constitución, tiene que desarrollar este itinerario y este proceso que de alguna forma permita canalizar las diferentes miradas, visiones, divergencias que hay en la sociedad chilena y que las pueda canalizar por la vía pacífica a través de este proceso constituyente. Yo creo que eso es una oportunidad que tiene la República y que hay que aprovecharla. Y creo además que es Muy bien, muchas gracias. indispensable. Creo además, con esto termino, creo que es indispensable la unidad, Valeria, la unidad de las fuerzas opositoras para asumir los desafíos electorales que vienen, más allá de las legítimas diferencias que tenemos. Si no tenemos unidad, le vamos a estar regalando estos espacios nuevamente al conservadurismo y a la derecha más dura. Así es, de acuerdo, Emilio. Libertad en el pensamiento, pero unidad en la acción. Bien, para cerrar, despidiéndonos, hemos hablado de los principios socialdemócratas en una nueva constitución y también hemos hablado sobre el rol del Estado, y quiero solamente finalizar recordando a Elías Díaz en su libro Estado de Derecho y Legitimidad Democrática, donde señala que utopías de ayer son no siempre, pero sí en muchos casos realidades hoy. Y tampoco es algo neutro, producto del mero azar, que unos derechos hayan logrado en la historia y o en la actualidad plena protección judicial, propiedad, y otros, como el contrario, no la hayan alcanzado todavía con ese mismo rigor, por ejemplo, el trabajo. Así es que si bien la incorporación de los principios socialdemócratas puede parecer en estos momentos una utopía, su incorporación a una nueva constitución y su posterior implementación dependerá de las opciones políticas que hagamos como sociedad. Así que a votar todos el 25 de octubre, apruebo y convención constitucional. Muchas gracias a todos por participar hoy y esperamos que en conjunto con la Fundación Socialdemócrata y el Centro de Estudios Pedro Aguirre Cerda podamos seguir organizando escuelas en conjunto, conversatorios y ya viendo alguna agenda 2021 de manera presencial en la medida que vayamos pudiendo. Así que muchas gracias, expositores, que estén muy bien y muy buenas noches a todos y a todas. Gracias, chao. Gracias. Que gane Chilito. Chao, chao. Sí.